Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar hoy la fiesta del bautismo del Señor, con la que damos fin al tiempo de Navidad. Este momento marca el inicio de la vida pública de Jesús. Con su bautismo en el Jordán, recibe su propio Padre la confirmación de su misión. Nosotros también, en virtud de nuestra consagración bautismal, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. Dispongamos entonces nuestro corazón para participar con fe en esta celebración. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran solemnidad del bautismo del Señor. Y hoy también, queridos hermanos, oficialmente vamos retirando nuestro pesebre. Hoy entonces concluye el tiempo de la Navidad y comenzamos el tiempo ordinario. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos.
celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán justamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas, las nubes te sirven de carruaje, y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas.
Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en números incontables animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo, se la das, y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si escondes tu rostro, se espatan. Si las quitas del aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Pero cuando se nos manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba en expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del Espíritu del cielo: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, estamos celebrando la tercera manifestación del Señor para cada uno de nosotros, que es el bautismo del Señor. Al celebrar esta tercera manifestación del Señor, es decir, el bautismo del Señor, nos llama sobre todo a cada uno de nosotros para que podamos comprometernos con Él.
¿Qué significa entonces comprometernos con el Señor? El compromiso que nosotros asumimos a través del bautismo significa que nosotros, al ser llamados por Dios, también nosotros somos llamados a ser el alter Christi. Una año importante. Cuando nosotros verdaderamente, queridos hermanos, decimos que amamos a Dios, que estamos con el Señor, que buscamos al Señor, ciertamente que tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que traerlo al mundo. Eso significa el cristiano bautizado. Y entonces, en este domingo, cuando el Señor nos trae aquí esta propuesta del bautismo, en realidad esta propuesta es para cada uno de nosotros. Así como nosotros, el día de Navidad, hemos entendido que Dios se había manifestado principalmente, ¿verdad? Se había manifestado ¿a quién? Se había manifestado al pueblo elegido. Ahí se dio a conocer y entonces ahí el Dios que se ha manifestado decía, bueno, he cumplido con aquella promesa que yo había hecho con Abraham, aquella promesa del Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Pero Goanga va iñan de Yarajina. Y ahora el Señor está diciendo, después de los reyes magos, después de estos magos que venían del oriente, de una manifestación a todas las naciones, a todos los pueblos, ahora nos dice, en este domingo, ahora me manifiesto a vos. Deben guarajina goanga la shauka. Es decir, la manifestación de Dios a través de su Espíritu. Este es mi Hijo, el predilecto. Este es mi Hijo amado. Y por lo tanto, en Él tengo puesta toda mi predilección. Queridos hermanos, con esto se nos está mostrando el camino que nosotros, como cristianos, tenemos que hacer. Es decir, nuestro compromiso auténtico. Nuestro compromiso con el Señor que nos debe llevar a nosotros a la autenticidad de vida. Es por eso importante, ¿verdad?, desde esta primera lectura entenderlo muy bien. Pero esto todo, ¿verdad?, como domingo, nosotros lo entendemos también, incluso desde esta primera lectura, que es tan hermosa también, del libro de Isaías. Porque en el capítulo 40 nos está diciendo que en la medida en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, ciertamente que podemos decir como Isaías, consuelen a mi pueblo. ¿Cómo nosotros, queridos hermanos, vamos a ser capaces de consolar? ¿Qué significa el consolar entonces al pueblo? ¿Qué significa dar ese consuelo a alguien que se encuentra, sobre todo en este caso era el pueblo de Israel, que se encontraba en el destierro, en Babilonia, bajo el yugo de una esclavitud? Entonces significa, queridos amigos, una nueva vida. El compromiso nos va a llevar entonces a vivir auténticamente nuestra propia dignidad. Es decir, esa misma creación o las características que Dios impregnó en nuestra vida desde la creación. No nos olvidemos, ¿verdad?, del Génesis capítulo 1, 26, que es clave elemento porque decíamos que siempre es el fundamento y que es uno de los pilares esenciales. Sobre este pilar nosotros reflexionamos toda la Biblia y toda la vida del hombre. O sea, Peñandereco Ejina lleva. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hace pensar justamente en esta dignidad, en este compromiso. Nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra capacidad de amar. Nunca olvidemos, y por eso tenemos que repetir continuamente, que aquí está el fundamento de este camino que el Señor nos ofrece a través de su palabra y que nosotros hoy celebramos cuando llegamos a celebrar esta gran solemnidad del bautismo. Porque ¿qué es lo que nosotros volvemos a reasumir? Volvemos a reasumir nuestra propia dignidad. Volvemos a reasumir los fundamentos esenciales de nuestra vida cristiana. Recuérdate verdaderamente que yo te he creado a imagen y semejanza.
O por otra parte podemos mirar incluso del capítulo 2, ¿verdad? Versículo 7 del Génesis también. Es otra narración, pero en esta otra narración encontramos también la idea teológica que es la misma, el Adamá y el Nefesh. El Adamá, que significa el Adán, es decir, el polvo, la tierra. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero esto significa nuestra propia limitación, pero tenemos que reconocer que dentro de este Adamá está el soplo de Dios, el soplo divino. El hombre entonces, ante esa pregunta que se hace a sí mismo, cuando San Ireneo de Lyon, ¿se acuerdan?, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. Estaba diciendo que la gloria de Dios en la creación es el hombre digno, el que vive en la dignidad, es el hombre realizado y planificado. Nuestro camino, queridos hermanos, en la vida religiosa, en la vida de nuestras celebraciones, lo que nosotros tenemos que entender desde la palabra de Dios, nos dice aquí Agustín y nos dice también Ireneo de Lyon, esta frase tan hermosa, es la dignidad del hombre. Entonces, el ser hoy bautizados significa para nosotros, queridos hermanos, asumir esta nueva condición de los hijos de Dios. Esta condición donde somos nosotros ahora los primeros en llevar adelante la propuesta de salvación. Porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y cuando Isaías entonces está golpeando y está diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo, es la consolación de que nosotros podemos entender, ya ahí ya la gente lleva, allá yehesakua, apecha ñepunuye ya popeta peprahu, ñanguaje jangua beñan de yara renondebe allá bueno ñan de yara, ay cuahama, añanduma, jacoanga, allá posema petape de yerurea shehin. Es decir, buscar la propia dignidad. Primero mi propia dignidad, pero no en una forma egoísta, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir buscar mi propia dignidad? Nosotros sabemos que buscar la propia dignidad es en beneficio siempre de la comunidad. Si yo soy un papá digno, evidentemente, ¿a quién le estoy beneficiando? La dignidad de una mamá, ¿a quién le beneficia? La dignidad de unos hijos que crecen bien, que se educan bien, ¿a quién le benefician estos hijos? Benefician a la familia, benefician a sus padres, benefician a la sociedad, benefician a ese grupo, nos benefician a todos, ¿entienden? Y por eso dice, la gloria de Dios es verdaderamente entonces esa felicidad del hombre, es decir, la dignidad del hombre, es decir, la realización del hombre. En el fondo, este gran Padre de la Iglesia. Y entonces, hoy, una vez más, nosotros al celebrar este día del bautismo del Señor, escuchemos esta frase tan importante que nos dice Isaías. Hablen. ¿A quién? Al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. El famoso abad, aquí se traduce como servicio, pero en realidad el tiempo de esclavitud, el tiempo en que pudimos estar nosotros en la esclavitud, en la oscuridad, eso ya ha terminado. ¿Por qué? Y porque la presencia del Señor, hoy con nuestro compromiso, que es el bautismo que nosotros asumimos, hace que termine entonces toda cadena, que se rompa toda cadena. Por eso, consuelen. El consuelo de Dios nos llega a nosotros, queridos hermanos, gracias verdaderamente entonces a esta asunción de nuestro compromiso con nuestra sociedad, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con nuestro país. El consuelo que entonces aquí Isaías nos está diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo, y nos vuelve a recordar por qué, dice, porque ese tiempo de servicio, dice aquí, porque ese tiempo de esclavitud se ha cumplido, su culpa está pagada y que ha recibido de la mano del Señor un doble castigo por todos sus pecados. Pero ahora la gracia del Señor lo vuelve a restituir. Los tres elementos de la manifestación de Dios: el pueblo elegido, todas las naciones, la catolicidad, pero para que exista esa comunidad, una conversión profunda, verdadera,
Es decir, con nuestro bautismo nosotros hoy volvemos a sellar nuestro compromiso con Dios que nos envía a nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, comunidad de los bautizados, sienta siempre el gozo de seguir y anunciar a Cristo, el Hijo muy amado del Padre, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el pueblo de Dios viva con fe, entrega y compromiso la experiencia sinodal de caminar juntos, siguiendo las huellas del Señor y en obediencia al Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los gobiernos de las naciones trabajen unidos por el bien de sus pueblos, por el desarrollo de la paz y la justicia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren en Dios y en nuestra ayuda solidaria el ánimo y la fuerza para seguir adelante, oremos. Escúchanos, Padre. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sáname. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a todos los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, ponernos bajo el manto protector de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, hemos concluido nuestro ciclo de la Navidad, iniciamos el tiempo ordinario, donde vamos a llevar a Cristo, que ha nacido en el corazón, en el día a día de nuestra familia, en el día a día de nuestro trabajo, en el día a día de nuestra nación. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada y que Dios nos bendiga a todos. Entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con tu pueblo, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú. Bautízame, Señor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos.
Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima. Apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y a sus pies la luna, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, la alegría de Israel, tú, el honor de nuestro pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, y hoy de una manera especial en que celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Recordemos que 3 son las manifestaciones, por lo menos como desde la teología la palabra de Dios nos ofrece en este camino pedagógico. La primera manifestación o revelación es Dios que se hace carne, es decir, que entra en nuestra historia para un pueblo, el pueblo elegido para los judíos, 25 de diciembre. La segunda manifestación es para todo el mundo, es decir, un Dios que no viene solamente para un pueblito, para una gente, para un pueblo elegido, sino que para toda la humanidad, para el hombre, el Adán que tiene que ser rescatado. Y ahí tenemos la fiesta que nosotros le llamamos de los Reyes Magos. En realidad, la epifanía, la manifestación de Dios a la humanidad, a los hombres, significa esa gran fiesta que hemos celebrado el domingo anterior. Y hoy, al celebrar en este domingo el bautismo del Señor, es el compromiso, es decir, una manifestación personal. El pueblo elegido, toda la humanidad, y ahora somos nosotros, después de haber hecho todo un camino en que Dios entra en nuestra historia, ahora nos da la fuerza y nos da el empuje para decir, bueno, koan haceite, shema koan haya potajina, pero peanares en du parireres ella pariremba, epa peñan de yara o yerureñan de, a koan hayan de yeya pota. Y eso es entonces lo que celebramos hoy con el bautismo del Señor. Es decir, asumo mi compromiso como cristiano seguidor, el alter Christi, que decimos nosotros. Ese es el cristiano, alter Christi, otro Cristo en el mundo. Pero peana entonces yekua ponana para la página añadiendo ponana esta gran solemnidad a través de la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y nos entusiasma y nos da la vida para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Escuchamos por eso de la primera lectura del profeta Isaías del capítulo 42 del 1 al 4 y luego del 6 al 7. Miren a mi siervo a quien prefiero. Ñande yara, ñande rajuja, ñande yara, upeare, me embaite, ñande jacuanja y ñande bueno. De haite marejotare yapo, pe, she, amombe uacuende, she, pe, ajeya cuende, pero ondeco angarejotas emosarambi, entero eteo y cuana. La buena noticia, el Evangelio, Dios en medio de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.